Hola, en esta videoclase vamos a ver qué pasa a partir de 1820 cuando con la batalla de Cepeda se inicia el periodo de guerra civil. En el video anterior habíamos visto que 1820 es el momento en el que cae el gobierno central de Buenos Aires, derrotado por los gobernadores de Entre Ríos y de Santa Fe, fragmentándose el territorio que hasta ahí se denominaba como Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cada provincia, incluida la de Buenos Aires, pasa a gobernarse por sí misma, con autonomía, como si fueran pequeñas repúblicas independientes. Hablamos de guerra civil porque todas las provincias estuvieron envueltas en algún conflicto armado casi en forma permanente. Y, como ya habíamos dicho, los grandes dos bandos que van a enfrentarse son unitarios y federales. En líneas generales, el unitarismo lo que proponía era un gobierno central fuerte con liderazgo de Buenos Aires, desde su punto de vista, acorde a la hegemonía porteña que se basaba fundamentalmente en la preeminencia económica a partir del control del comercio del puerto de Buenos Aires. Recordemos que este puerto era el único puerto de ultramar, es decir, el único puerto internacional que tenía un fluido contacto con el resto del mundo. Por la aduana de Buenos Aires pasaban los barcos provenientes del exterior que traían casi todas las manufacturas que consumía la sociedad en Argentina, ya que en la región solo se producían a gran escala materias primas. Hablamos fundamentalmente de la producción que gira alrededor del ganado vacuno, especialmente se exportaba carne salada y cuero. Y se importaban manufacturas que en su mayoría eran de origen inglés. Este intercambio comercial hizo que Buenos Aires se convirtiera en uno de los principales socios comerciales de Gran Bretaña, situación que algunos historiadores describen como que Argentina se independiza políticamente de España, pero inicia una larga dependencia comercial con la corona inglesa. Los productos que entran y salen por el puerto pagan una tasa aduanera que enriquece a Buenos Aires, porque nunca compartió esta renta con el resto de las provincias, que a su vez sufre el atraso económico que había comenzado con las reformas borbónicas y que continúa a partir del dominio económico de Buenos Aires. En base a esos ingresos es que vamos a ver cómo la provincia de Buenos Aires va a poder plantear un proyecto de reforma de gobierno liberal de tinte modernizador que inicia con Rivadavia y, lo que más nos interesa a nosotros, va a poder establecer un sistema educativo público propio. No es que el resto de las provincias no lo hayan hecho. Ya en la bibliografía hemos visto que sí lo hicieron, pero estas iniciativas estuvieron fuertemente limitadas por lo económico. Bien, a la caída del gobierno central asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires Martín Rodríguez, cuyo principal ministro de gobierno fue Bernardino Rivadavia, quien se pone al frente de un programa de reformas que vamos a abordar como las reformas rivadavianas y que ustedes van a trabajar profundamente en la clase práctica. Pero antes de ir a eso, me parece muy importante destacar un aspecto de las provincias que en general no suele mencionarse todo lo que debería. Dijimos que son autónomas, que tienen su propio gobierno, casi como si fueran pequeñas repúblicas, ¿cierto? Bien, fíjense que este es el periodo en el cual las provincias empiezan a dictar sus constituciones y reglamentos provinciales para la organización de sus propios estados. Esto lo destaco porque en general cuando se habla de la disputa entre unitarios y federales, se suele identificar a Buenos Aires con un proyecto unitario de corte liberal y a las provincias identificadas como federales se las asocia más con proyectos tradicionales y conservadores. Nosotros vamos a ver que esto es así en otros aspectos
de su desarrollo histórico. Pero acá estamos viendo que más allá de algunas características conservadoras que también las había en Buenos Aires, las provincias en general van a llevar adelante proyectos políticos liberales, organizando institucionalmente a sus territorios como provincias autónomas constitucionales. Y son precisamente estas constituciones los antecedentes fundamentales para los cimientos de lo que va a ser más adelante la nación argentina con su constitución de 1853. Pero bueno, estábamos con Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires y Rivadavia iniciando el plan de reformas como ministro de gobierno. Entre 1825 y 1828, Buenos Aires realiza otro intento de imponer un gobierno centralizado, dicta una constitución unitaria que es rechazada por todas las provincias federales, pero durante esos casi 3 años, Rivadavia, desde el gobierno de Buenos Aires, bajo la figura de presidente y en nombre de la República Argentina, va a intentar imponer su proyecto centralizado. Esto no se logra, por eso esta aventura dura muy poco. En 1825 se declara la guerra con Brasil, guerra que sostiene Buenos Aires con sus recursos humanos y económicos, pero además al gobierno centralizado de Rivadavia se le abre otro frente de batalla en el interior con las provincias que no aceptan su presidencia, como por ejemplo Córdoba o La Rioja, comandada por Facundo Quiroga. Esto debilita el poder de Rivadavia, que termina renunciando en 1827, con lo cual otra vez cae el gobierno nacional. Esto también significó el fin de la guerra con el Brasil a través de la firma de un tratado de paz y el retiro de los ejércitos. Ahora vamos a analizar las características de los modelos que proponen unitarios y federales para poder comprender más profundamente no solo el proceso histórico en sí, sino también la construcción histórica y el uso que se les dio a estos términos en función de intereses específicos. ¿Por qué digo esto? Porque estos conceptos son centrales para comprender también el periodo que sigue en la propuesta del cursado, que es el periodo de organización y consolidación del Estado Nacional, porque son las bases de un largo proceso de fuertes disputas y enfrentamientos entre las regiones por intereses políticos, económicos y sociales. Empecemos por los unitarios. ¿A qué nos referimos cuando en este periodo hablamos de proyecto unitario o unitarismo, pensando específicamente en los contenidos de la asignatura? El unitarismo es, en principio, una forma de entender el gobierno, es decir, entender que el gobierno de un Estado debe basarse en un sistema de unidad y ser centralizado, que debe tener una constitución escrita de la cual se deriven las leyes que van a funcionar como el marco normativo de todo el ordenamiento jurídico, institucional y social de la nueva nación. Bien, vayamos ahora con el concepto de federal. El federalismo plantea también una unidad, quiere la unidad nacional, pero organizada en un sistema de federaciones de estados, es decir, una unidad con un gobierno central que represente y respete las autonomías provinciales, concentrando fundamentalmente ese gobierno central la representación del país hacia el exterior con los países extranjeros. Los federales basan su proyecto en la preexistencia de estados provinciales que se regían por sus propias leyes. También proponen la elaboración de una constitución que sirva como marco jurídico a la organización del nuevo Estado, pero siempre representando el principio de autonomía de las provincias.
Si queremos comparar ambas concepciones, tenemos que hacerlo anclado en el proceso histórico específico, es decir, el propio concepto de unitario y federal va tomando forma de acuerdo al accionar de cada uno de los bandos. Más allá de las concepciones ideológicas están los intereses propios y las disputas de poder que se produjeron. Lo que debemos tener en claro es que si bien podemos establecer características generales, como lo hemos hecho, encontramos diferencias entre sectores de un mismo grupo, es decir, no eran lo mismo el grupo unitario porteño que el grupo unitario cordobés o tucumano. Igual consideración cabe para los federales. No fueron lo mismo los federales rosistas que los federales de Entre Ríos o de La Rioja. En los aspectos generales podemos decir que las ideas unitarias se asociaban mejor con las ideas de la Ilustración, fundamentalmente en el foco que hacían en la fuerza de la razón y la confianza en el progreso humano atado al desarrollo económico industrial. De allí sus proyectos modernizadores. En cambio, los federales, centrados en la defensa de sus derechos políticos y sociales preexistentes, se pararon más del lado del historicismo, esto es, la reivindicación y reinterpretación de las tradiciones y culturas de los pueblos. Claro que esta reivindicación y reinterpretación de las tradiciones y de la historia de los pueblos llegaba hasta 1810, porque en esto ambos están de acuerdo, unitarios y federales, coincidían porque ninguno quería tener como base la etapa colonial porque precisamente se habían independizado de España, entonces no la podían tomar como origen de lo que estaban proponiendo. Los unitarios miraban el iluminismo europeo, pero solo de Inglaterra y de Francia, mientras que los federales rescataban el pasado más que reciente de la preexistencia de las provincias como elementos fundantes de la nación. Ahora, estas tendencias en la práctica van a presentar fuertes y profundas contradicciones. Si no, no podemos entender cómo Rosas y Urquiza, que son federales, ejercen el gobierno con tantas diferencias. Sus proyectos son tan diferentes. En el caso de Rosas, puso en práctica un esquema de gobierno mucho más centralizado y de dominación para las provincias del interior que el propuesto por la llamada Confederación Argentina que presidió Urquiza. Y es por eso también que terminan enfrentados militarmente. Estas diferencias que mencionamos también nos sirven para comprender la postura que cada grupo tomó con respecto a la educación durante sus gobiernos. Posiciones más de corte liberal en algunos casos y más conservadoras en otros. Entonces ahí tenemos también dos grandes grupos de tendencias, de fuerzas y de ideas. Los liberales van a tener una tendencia de aplicar reformas modernizantes, tanto en lo educativo como en lo social, en lo económico y lo político. Por eso se relacionan a los sectores del comercio, las finanzas, a los sectores productivos vinculados al comercio exterior. Mientras que los conservadores van a tender a construir un Estado fuerte atado a una administración y burocracia también fuerte y relacionados con una economía basada en la producción de grandes propietarios y hacendados que defienden los intereses regionales. En cuanto a los aspectos políticos y sociales, para los liberales es fundamental la igualdad ante la ley y la libertad de que cada hombre sea libre de vender su fuerza de trabajo, así como también la propiedad. Serían entonces las bases del liberalismo económico y político. En cambio, las formas de ejercer el gobierno de los conservadores están más ligadas a una concepción paternalista de las relaciones laborales y sociales,
relacionadas a un clientelismo, una especie de padrino que ayuda a proteger a cambio de un beneficio. Es la representación de la relación del patrón de la estancia con sus trabajadores, el patrón que los ayuda y protege. De esta relación es que surge la figura de caudillo o el concepto de caudillismo argentino. Esos líderes que van a reunir en su propia figura el poder económico, político y la fuerza militar. ¿Y qué pasa con la educación para estas dos tendencias? Para los liberales, la educación básica debe ser pública y obligatoria, porque están pensando en las necesidades de un Estado moderno en el cual los sistemas educativos serán la principal herramienta para la formación de la población. Para ese paso que empezamos a ver de súbdito a ciudadano. Como ejemplo de esta tendencia tenemos el proyecto educativo rivadaviano, que abarcaba la democratización y modernización institucional, como trabajarán ustedes en el práctico, un proyecto ilustrado, unitario y claramente utilitarista. En el caso de la posición conservadora, va a defender la libertad de enseñanza, es decir, el principio que defiende la Iglesia Católica para tener libertad de enseñar, es decir, no delegar totalmente en el Estado la responsabilidad en materia educativa y mantener la educación en espacios que no sean necesariamente estatales, que pueden ser de la Iglesia o de organizaciones civiles. Entonces, la prioridad del Estado en lo educativo no va a ser prioridad para los conservadores, ya que habría otros espacios e instituciones que se pueden encargar de la educación. Cabe aclarar que esto no significa que los conservadores no consideraran fundamental a la educación. No, en esto coinciden con los liberales, pero la gran diferencia son las formas y a quién le cabe la responsabilidad de educar.